¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En el cierre de semana, cuando obviamente los temas de los que se habla en la Argentina en términos económicos y financieros tienen que ver con el mercado cambiario, que ha tenido otra semana relativamente tranquila, con el dólar blue bajando ligeramente, pero con el dólar en la bolsa teniendo un repunte a pesar de las intervenciones con ventas de bonos de organismos oficiales, que es un poco la estrategia que ha venido llevando adelante el equipo económico en las últimas semanas con la intención de reducir la brecha cambiaria. Y el otro dato relevante desde el punto de vista financiero estrictamente tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central. Números que le vamos a actualizar con el dato al cierre del viernes, cuando estemos terminando esta nueva emisión del programa, pero que con los datos que manejamos hasta el cierre del jueves han cedido un escalón por debajo de los 39.000 millones de dólares. Un dato que sin duda hay que seguir muy de cerca, que es el más preocupante, como siempre le decimos, semana a semana, porque marca en definitiva la desconfianza, ¿no?, de todos aquellos que tienen pesos para con la moneda nacional, que buscan protegerse no obviamente a través de la compra de dólares oficiales, sino a través de la aceleración de importaciones o de compra de bienes que están vinculados con el dólar, aquellos que tienen básicamente insumos importados en su composición. Pero, por supuesto, esto es, y creo que hay que siempre repetirlo para que quede claro, aunque es bastante evidente, el problema de la caída de las reservas del Banco Central se está dando en un contexto donde hay estrictos controles cambiarios, ¿no? De esto hay que hablar poco probablemente, pero es un dato, ¿no?, de este escenario que estamos atravesando durante este año 2020 tan particular, el hecho de que las empresas no pueden comprar dólares para atesorar, que las familias solo pueden comprar, y en algunos casos hasta 200 dólares mensuales, que hay superávit comercial, que no hay pago de deudas hacia el exterior, y así todo el central continúa perdiendo reservas. Le repito, una clara muestra de la desconfianza que hay hoy acerca de lo que puede ser la evolución futura del peso y, en términos generales, del futuro de la economía argentina. Pero fuera de estos datos, hay números que dio a conocer el INDEC en estos días que también deben llamar la atención y que tienen que ver con la marcha de la inflación en el mes de octubre. Datos que ya ponemos en pantalla. Les recuerdo que la semana pasada hablábamos de la inflación minorista, que había dado durante el mes de octubre 3,8%. Pero, claro, ahora cuando se conocen los datos de inflación mayorista y de materiales de construcción, todo apunta a que va a haber que acostumbrarse a una tasa de inflación más alta en los próximos meses. La inflación mayorista, le recuerdo, es la inflación que en definitiva se refleja en los precios que pagan aquellos que atienden a los consumidores finales y que le están pagando a los productores, un aumento del 4,7% durante el mes de octubre. Y por otro lado, esto hay que tenerlo claro, lo que hace habitualmente el minorista es ir pasando a precios progresivamente ese aumento de costos que le paga al mayorista, con lo cual esta inflación suele ser una buena referencia para ver hacia dónde va a ir la tasa de inflación en los próximos periodos. Pero de cualquier manera, el dato que más alarma es el de materiales de construcción, 7,8% en octubre. Esto es, y para aclarar el número en relación al informe que dio el INDEC, solo lo que tiene que ver con el precio de los insumos. Esto no involucra, como sí, refleja el índice agregado de costo de la construcción del INDEC, que allí, el promedio que hace el INDEC tiene que ver con materiales de construcción, mano de obra y gastos generales del proceso de construcción. Aquí de lo que hablamos es estrictamente de materiales de construcción, porque la mano de obra claramente no ha subido prácticamente sus costos, porque no ha habido ajuste salarial durante octubre, con lo cual, en promedio, los materiales han crecido casi 8% en octubre. Dentro de ese número incluso uno tendría que hacer referencia a que algunos insumos como ladrillos, como hierro, como acero han tenido saltos de hasta el 16 y 17%, lo que claramente refleja la preocupación que hoy hay dentro de lo que es el periodo o el proceso de formación de precios sobre la disponibilidad de dólares para sostener la compra de insumos desde el exterior o incluso para importar bienes. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que durante octubre el tipo de cambio mayorista solo subió 2,8% cuando estamos hablando de una suba de los insumos de la construcción promedio de casi el 8%. Realmente una situación difícil en materia de precios ahora en la Argentina, cuando la economía comienza a tratar de volver a una normalidad distinta a la prepandemia,
pero comienza a haber mayor actividad en determinados rubros y donde se nota claramente el estrangulamiento en términos de las preocupaciones que genera el tipo de cambio. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a estar hablando de temas locales. Concretamente vamos a hablar de cómo están las cosas hoy en el Parque Industrial General Sabio de Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores. Sin límite de pago por envío. Disponibilidad inmediata. Descuento de eCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y en esta primera parte de Mercados y Empresas vamos a conversar con Ignacio Mesa, presidente del consorcio del Parque Industrial General Sabio, aquí en el ámbito de General Porredón. Y bueno, a quien le damos ya la bienvenida. Ignacio, gracias por recibirnos. Muy buenos días. Gracias a vos, Marcelo, por el llamado. Muy amable. Bueno, por supuesto, nuestra intención es que nos cuentes un poco cómo están las cosas en el parque industrial, porque, a ver, de acuerdo a algunos datos y algunas referencias, la actividad industrial estaría recuperando los niveles previos a la pandemia, pero esto obviamente, imagino, debe ser algo que habrá que analizar por subsectores dentro de lo que es la actividad industrial y que deberá tener algunos matices, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo ahí en el parque? Bueno, sí, Marcelo, yo creo que hoy en día la actividad en el parque, yo diría casi está en los niveles prepandemia, por el movimiento que tenemos de personal, de vehículos dentro del parque. Por supuesto, depende un poco más de cada sector y de cada empresa en particular, pero a nivel general la actividad del parque industrial ya está casi en los niveles anteriores que arranquemos con la pandemia. Ten en cuenta que en el parque industrial tenemos muchas empresas que eran esenciales, así que no han parado en general de la actividad. Y yo creo que ya están recuperando lo que veníamos anteriormente. ¿Esto significa de alguna manera que en términos de empleo no se notó demasiado todo esto si uno analiza el fenómeno de lo que ha sido la pandemia de marzo a la fecha? ¿O cómo está el tema del empleo si lo comparamos con los niveles prepandemia? Porque ese es otro punto, ¿no es cierto? Una cosa es la actividad, otra cosa es el nivel de ocupación, que es un tema que desde lo social claramente es muy sensible, ¿no? No, el empleo no creo que haya sido afectado, no se han perdido puestos de trabajo, no hemos visto grandes así despidos o empresas que hayan quebrado por diferentes cuestiones, no es fácil perder empleo rápidamente porque después hay que recuperarlo, hay que capacitar al personal y después, bueno, está también la doble indemnización, así que no se han perdido puestos de trabajo, por lo menos en el parque industrial. Quizás haya habido alguna menos actividad con algún empleo temporario, eso sí, puede haber sido que hay momentos del año que algunas empresas incorporan personal temporario que quizás no han incorporado personal en la cantidad habitual que había otros años, eso sí, puede haber sido, pudimos ver. Y después sí hubo con el empleo algunas empresas que han incorporado personal porque tuvieron que cesantear personal por condiciones de salud, entonces eso también provocó que algunas empresas hayan tenido que incorporar personal. Así que eso fue un poquito como rotativo, algunas que tuvieron que cesantear más gente, otras que tuvieron que incorporar, algunos puestos nuevos que por ahí se van creando también con este tema de la incorporación de tecnología en las empresas. Así que el empleo está siendo más dinámico, digamos, pero no se han perdido, por lo menos en el parque industrial y en general, puestos de trabajo.
Bien. Ahora, mencionabas el hecho de que en el parque hay muchas empresas de los sectores esenciales, ¿no es cierto? ¿Tenés alguna referencia de lo que ocurre en otros sectores de actividad que también tienen representación en el parque industrial? En esos sectores, ¿cómo más o menos están las cosas teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido este año, no? Vos te referís a actividades no esenciales, que pueden haber. Exacto. Mirá, estuvo bastante afectado lo que es el sector de la construcción, que hay algunas empresas que están ligadas a la construcción. Ahí creo que de los sectores que más estuvo afectado porque estuvieron mucho tiempo cerrados, no permitían la construcción en Mar del Plata. Me parece que fueron los sectores que más tardó en incorporarse a la actividad y que más empleo genera también. En el parque hay un par de empresas en este sector, no hay mucho. Pero en general, bueno, la industria textil también estuvo muy afectada por la cuestión de demanda en general, que no fueron de las esenciales, digamos. Ahí en el parque no hay muchas esenciales, pero son sectores que fueron los más castigados, ¿no? Más allá de, lógicamente, el sector turístico, gastronómico, ¿no? Que ustedes conocen bien y que, bueno, hoy por hoy también es el más afectado en esta pandemia. Pero de los sectores del parque que más afectados creo que fueron esos. Bien. Ahora, ¿cómo están viviendo las industrias que están allí en el parque las dificultades que hay en relación a los movimientos del tipo de cambio? Digo esto porque el Banco Central ya hace aproximadamente un mes, bueno, corrigió algunas normativas vinculadas con lo que es el acceso a dólares para importaciones. Y esto da la sensación, mirando el fenómeno desde afuera, puede generar alguna dificultad para acceder a esos dólares para importar insumos, ¿no es cierto?, que necesita la industria. ¿Cómo está esto, lo que tiene que ver con la accesibilidad de dólares al tipo de cambio oficial para las importaciones? ¿Cómo lo están viviendo? Mira, concretamente es más una preocupación, hay una preocupación importante en ese tema. No he visto afectada actividad por falta de insumos en general. Alguna empresa en particular nos ha comentado que tuvo que hacer gestiones porque no le aprobaban la importación de algunos equipos, no tuvo que hacer alguna gestión a ver qué pasaba, no tenía respuesta, preocupó el tema, pero te diría en general, por lo menos en lo que es nuestra empresa o las empresas que yo tengo contacto, no hay problemas para la importación de productos, de insumos al dólar oficial. Por el momento. Sí existe una cierta expectativa o una preocupación de lo que pueda pasar a futuro, ¿no? Viendo la situación del dólar que está complicada por las bajas reservas y que puede haber más restricciones, y ahí podría afectar la actividad. Yo lo veo más como una preocupación que con cosas más concretas hoy por hoy, pero no quita que esto pueda complicarse en el futuro. Está claro. Por último, Ignacio, ¿cómo está la dinámica de las empresas ahí en el parque? Vos decías que no hubo empresas que hayan quebrado, que hayan, digamos, tenido que abandonar la actividad en medio de la pandemia, pero uno siempre lo que busca es que Mar del Plata, General Porredón en general, bueno, vaya atrayendo nuevas inversiones, que haya ampliación de capacidad productiva con la intención de generar empleo, ¿no? ¿Cómo estuvo esto en este año tan particular? Mira, hay una situación particular, como decís vos, en el parque que venimos viendo no de ahora, de hace varios años. El parque es un atractivo para generar inversiones por varias razones. Hoy, como bien te comentaba, estamos notando varias empresas del parque que están con proyectos de ampliación, aunque parecería extraño, pero hay varias de las grandes empresas del parque que están ampliando actividad, infraestructura, y otras que muy interesadas en llegar al parque industrial. La decisión de inversión en el parque o de una empresa ampliar o instalarse es una decisión de mediano y largo plazo. No es una decisión que se toma por una cuestión coyuntural o un problema o una crisis temporaria como puede haber sido esta. El parque permite, por muchas ventajas, un lugar amplio para desarrollar una empresa, para trabajar en conjunto, por cuestiones medioambientales. Hoy muchas industrias de la ciudad tienen que ir al parque industrial por una cuestión que quedaron dentro de unos barrios, con problemas, digamos, de logística, con problemas medioambientales con el resto de los vecinos. Entonces la estrategia de llegar al parque industrial sigue siendo una constante en el parque, y es uno de los temas que siempre estamos tratando de impulsar o de poner en conocimiento a las autoridades, que la inversión en infraestructura en el parque y que permita llegada de empresas es fundamental para Mar del Plata, en general porque permite generar ampliación de empresas, mejores productividad en las empresas, incorporación de más personal y Mar del Plata tiene muchas ventajas para lograr esto. Así que
por suerte en eso no se ha perdido interés por el parque, ¿no? Que es importante. Seguro. Bien, Ignacio, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado en la mañana del viernes. Te deseamos buen fin de semana y bueno, probablemente estemos conversando antes del cierre del año para ver cómo termina este 2020 tan particular allí en el parque. Gracias por tu tiempo. Gracias, Marcelo, a ustedes. De esta manera conversamos entonces con Ignacio Mesa, presidente del consorcio Parque Industrial General Sabio de General Pueyrredón. Nosotros ahora hacemos la segunda pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos de actualidad impositiva. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bien, en este tramo del programa vamos a estar hablando enseguida de actualidad impositiva, vamos a estar haciendo alguna referencia a lo que es este profundo debate que hay hoy en torno al denominado impuesto a la riqueza, que ha tenido media sanción esta semana en la Cámara de Diputados. Pero antes le damos lugar a una novedad que nos hace llegar la gente de Banco Macro, que tiene que ver con el lanzamiento de una nueva plataforma digital que tiene distintas modalidades de cobro para profesionales, comercios y empresas. Estamos hablando de Viumi, como le decía, una nueva plataforma digital que tiene 3 modalidades de cobro que se adaptan a diferentes tipos de locales o emprendimientos. Lector de tarjetas para ventas presenciales, link de pagos para ventas a distancia y catálogo online. Esta es una versión realmente interesante para comercios que le ofrece al comerciante tener su propia web mostrando su vidriera online con fotos y descripción de productos y carritos de compras sin costo adicional. Además, este es otro dato realmente relevante de este lanzamiento de Banco Macro. Viumi permite ofrecer pagos en cuotas con beneficios. Si las compras se hacen con tarjetas de crédito de Banco Macro, hasta 4 cuotas sin interés. Y además se puede comprar o vender, desde el punto de vista del comerciante, en cuotas con planes ahora 3, ahora 6 y ahora 12. Para utilizar Viumi, el usuario debe descargarse la aplicación en el celular o tablet y registrarse, y también puede hacerlo concurriendo a las sucursales de Banco Macro previa solicitud de un turno por el sitio web. Para más información en relación a esta nueva plataforma digital se puede ingresar a viumi.com.ar. Ahora sí, hablamos del impuesto a la riqueza, este profundo debate en términos de actualidad impositiva que se está dando en estos días en la Argentina. Sobre el tema, la opinión del doctor Marcos Jauregui. Este impuesto, evidentemente, si decís de superposición, es hermano del impuesto a los bienes personales. De hecho, la estructura del impuesto a la riqueza, aunque se ha dicho que es por una única vez, eso se verá, tenemos ejemplos también que no ha pasado eso en la historia, pero bueno, dando aún por cierto que sea por única vez, se sustenta en la estructura del impuesto a los bienes personales, y la estructura del impuesto a los bienes personales se toma para este impuesto a la riqueza, es decir, que ya la base es la misma
que la que tenemos para impuestos a los bienes personales. Y aún más se agrega algunas participaciones como fideicomiso, tras y demás que no están alcanzados en bienes personales y se lo agrega a esta. Es decir, que en resumen, a la base que se tiene para pagar impuestos a los bienes personales, se le agrega ahora un impuesto nuevo que es el impuesto a la riqueza, como se denomina, es decir, que sobre la misma base, sobre la misma capacidad contributiva, ya tenemos dos impuestos claramente que inciden sobre ello, ¿no es cierto? Con lo cual implica una erogación muy importante que a su vez en una época de crisis afecta obviamente el giro de las empresas, las inversiones, la producción, la fuente de trabajo. Es decir, desde ese punto de vista es criticable un impuesto donde, insisto, se basa en la misma capacidad contributiva. Sin perjuicio de considerar que hay algunos otros impuestos que puede decirse que también están superpuestos, porque el impuesto a las ganancias que pagan las empresas también lo hacen en base a todo su capital y a todas su activo, ¿no es cierto?, puesto a producir. Es decir, las empresas ponen a producir, pagan impuestos a las ganancias, pero a su vez por los bienes en forma considerados en forma estable, es decir, en su patrimonio, pagan estos dos impuestos, más allá de otros impuestos municipales o provinciales. Y como vemos, es un combo bastante complejo y que veremos cómo lo toman las personas físicas y las asociaciones sin divisas, que son los contribuyentes, cómo lo toman y cuál va a ser la actitud que van a tener frente a ello. Eso se verá, ¿no es cierto?, a medida que se ponga en marcha este impuesto. Bien, ahora Marcos, si este impuesto cae en cabeza de personas físicas y asociaciones indivisas, ¿por qué se hace tanto énfasis en que esto puede perjudicar la inversión en la Argentina? ¿Cómo llega esto a impactar en lo que es el capital de las empresas o sus inversiones? Y porque en realidad el impuesto lo soporta la persona física o asociación indivisa, pero por su patrimonio o las inversiones que tengan en las empresas. Es decir, por eso te hablaba del impuesto a los bienes personales. El impuesto a bienes personales se paga por la participación accionaria. En este caso, todas las personas físicas, por su participación en las empresas, y por ende, por el patrimonio de las empresas, están pagando el impuesto. Es decir, directamente están pagando por el capital que tienen esas empresas. Es una forma de pagar en base al capital de la empresa. ¿Y qué va a pasar? O sea, porque el patrimonio, que se habla de más de 200 millones de pesos, ¿no es cierto?, en cabeza de la persona física, está evaluado por la participación que tenga en una empresa. ¿Cómo se va a soportar este impuesto? El impuesto a la persona va a pagar de su bolsillo, digamos, este impuesto a partir de 4 millones de pesos, 8 millones, según donde estén los bienes radicados, y evidentemente va a haber un desapoderamiento de la empresa para hacer frente a este impuesto, porque la participación de la persona está en la empresa. Es decir, estamos haciendo un tributo en base sobre la persona física, pero por su patrimonio y por la participación que tengan las sociedades de las cuales forman parte. Y así analizaba Marcos Jauregui, bueno, este impuesto a la riqueza que, hay que aclararlo, todavía está en debate dentro de lo que es el Congreso Nacional, ha tenido media sanción en diputados, ahora es el turno de su tratamiento en el Senado. Pero evidentemente, como comentaba Marcos, aparecen cuestiones que hacen casi seguro que vaya a haber muchos litigios ante la justicia, ¿no? Este tema de la duplicación de impuestos, básicamente, y también aspectos que tienen que ver con la confiscatoriedad, ¿no?, de esta carga que se suma a otras y que genera, evidentemente en muchos casos, que el contribuyente tenga que desprenderse de su capital para hacer frente a la erogación que supone este tributo en caso de ser aprobado. Así que en el segundo tramo de la charla, bueno, justamente le preguntamos a Jauregui qué sensación tiene acerca de lo que puede pasar con los eventuales planteos que hagan los contribuyentes ante la justicia. Este año, ¿no es cierto?, hay una superposición tributaria que va a ser discutible, en el cual la misma capacidad contributiva está incidida por lo menos 2 veces con impuesto a los bienes personales e impuesto a la riqueza, más allá de la relación con el impuesto a las ganancias, porque estos bienes están puestos a producir de acuerdo a lo que razonablemente se puede lograr a través de las distintas inversiones, por lo tanto ya están pagando un impuesto y están puestos a producir, pagan ganancias. A su vez, por estos activos se pagan bienes personales, ahora se paga este impuesto a la riqueza. Esa superposición tributaria va a ser analizada por la justicia.
y también ligada a la confiscatoriedad, porque estamos hablando que todos estos bienes están puestos a la explotación, están pagando un impuesto, y también va a tener alguna relación con la jurisprudencia que se vayan marcando en la sobrealícuota para bienes personales del exterior, que también se han entablado distintas presentaciones judiciales, por el castigo a aquel patrimonio tenido en el exterior en diferencia con el impuesto aplicable a los bienes en el país, que también hay planteos judiciales, y yo creo que la jurisprudencia generalmente se encarga de encarrilar, obviamente con sus tiempos, pero encarrila esta situación, como ocurrió históricamente con el impuesto a la ganancia mínima presunta, donde lo declaró inconstitucional porque se presumía la ganancia que no existía. Cuando el contribuyente demostraba que esos bienes puestos a producir no daba esa ganancia, la jurisprudencia lo declaró inconstitucional. Pasó con el ajuste por inflación, donde se graba una renta ficticia. Es decir, hay varios ejemplos que la jurisprudencia va marcando y va dando un poco, encarrilando la situación tributaria cuando hay exceso. Esta situación es nueva, pero yo creo que se van a plantear en la justicia, y la confiscatoriedad y la superposición tributaria y la afectación a la capacidad contributiva y el hecho de tener que desprenderse del patrimonio para hacer frente al pago del tributo, creo que pueden ser cuestiones determinantes para que la justicia se expida y pueda llegar a tener un poco un contrapeso de este tipo de imposiciones que, insisto, se superponen y gravan y la misma capacidad contributiva. Creo que eso va a ser un hecho que puede ser tomado por la justicia y ponerle freno a este tipo de imposiciones. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Jauregui Berri, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana financiera con tendencia positiva en general en los mercados del mundo. En la Argentina con el dólar, por supuesto, como siempre, en el centro de la escena. Pero antes vamos a hacer una referencia a lo que va a ser el próximo miércoles 25 de noviembre, desde las 15 horas, una media jornada para la nueva edición del Congreso Regional de Recursos Humanos que organiza todos los años ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata. Estamos hablando de un evento que por supuesto va a tener modalidad virtual por todo lo que se está viviendo durante este año 2020 y tiene un aspecto que vale la pena destacar. Se puede participar del mismo de manera libre y gratuita, pero con registración previa a través de las redes sociales de ADRA Mar del Plata. En lo que vamos a compartir a continuación, que es la charla que mantuvimos con el contador Jorge Terreu, representante de ADRA Mar del Plata, vamos a dejar el detalle de lo que va a ser esa media jornada, que incluye realmente participaciones muy interesantes de expositores desde el exterior. Sobre el tema, Terreu nos comentaba lo siguiente. Primero vamos a convocar a una argentina que vive en Suiza, que es la directora de Recursos Humanos de los cruceros MSC de la línea de lujo. Y nos va a contar qué pasó cuando se declara la pandemia, cómo tuvo que manejar ella testando los cruceros varados en distintos mares del mundo sin poder tocar ningún puerto porque no los recibían.
Entonces, esa experiencia de la Argentina en el exterior, pero con un impacto mundial, digamos, va a ser un rico testimonio que nos va a ilustrar acerca de ese tema. Después vamos a un aspecto más legal, presente, de mucho interés, que tiene que ver con todo el tema de la legislación vigente en este contexto tan particular, acerca de las prohibiciones, de las suspensiones, de los despidos, que el doctor Federico Carnicero nos va a ilustrar sobre este tema. Después vamos a un tema tan importante como es la transformación del liderazgo en estos meses. El liderazgo se ha modificado teniendo en cuenta que pasamos de un esquema básicamente, como para generalizar, un esquema de control a un esquema de confianza. Ya los jefes, los gerentes no tienen a sus colaboradores cerca en un mismo ámbito donde puedan interactuar, sino que tienen que utilizar otras herramientas para poder motivarlos y quedarse tranquilos que la gestión se va a realizar igual o de la mejor manera que se hacía tradicionalmente. Así que, ¿cómo hay que modificar ese liderazgo para que sea efectivo, ¿no? Después tenemos también la concurrencia virtual de Sebastián Puglisi, que es el secretario de Educación de la Municipalidad, que nos va a hablar cómo va a ser la oferta profesional para el año que viene, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Así que tenemos una mirada también desde ese lugar que nos pareció importante en épocas donde la educación se ha transformado y ha tenido un año tan particular, no podemos dejarla afuera de esta temática. Luego lo tenemos, como ya es tradicional en los encuentros de ADRA, un panel de empresas locales. Estas empresas lo que van a hacer es contarnos cómo atravesaron, o cómo están atravesando, pero de un punto de vista, digamos, tomando la crisis como verdaderamente una oportunidad, cómo tuvieron que adaptarse y cómo transformaron algunas metodologías, tanto con el personal como con sus operatorias, para poder llevar adelante y salir airosos de esta crisis. En esta oportunidad vamos a tener la visita de Martín Melegari, que es el gerente de Centro CIDER, de la licenciada Teresita Conti, que es una de las titulares de Zanetti Golosinas, y el doctor Pablo Malfante, director del Hospital Privado de Comunidad. Entre ellos tres nos van a contar un poquito de distintos ángulos y distintas actividades, cómo transitaron este camino, ¿no? Y un tema también tan importante como la emocionalidad en estos tiempos presente en las organizaciones. Ahí Marcelo Krinsky desde Buenos Aires nos va a estar ilustrando acerca de qué pasa emocionalmente en las empresas, eso que estuvo pasando y cómo debemos manejar este contexto. Por último, y como ya un gran aporte, lo tenemos al presidente de ADRA a nivel nacional, al doctor José Manuel Agio, que nos va a hablar de los desafíos de hoy para los recursos humanos, quien a su vez va a ser el cierre de la jornada. Y después de esta referencia a lo que va a ser el próximo miércoles 25, la nueva edición del Congreso Regional de Recursos Humanos, organizado por ADRA, filial Mar del Plata, pasamos ahora a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados internacionales. Mercados que se han movido básicamente a partir de dos, le diría, segmentos de noticias. Por un lado, las novedades en torno a la segunda ola de coronavirus, tanto en Europa como particularmente en estos días en los Estados Unidos, lo que obviamente tiende a generar ligeras retracciones en las cotizaciones de las bolsas de Estados Unidos, y esto se expande a otros mercados del mundo, pero por otro lado, también día a día aparecen nuevos anuncios acerca de una elevada efectividad de nuevas vacunas, con lo cual, bueno, los mercados rápidamente se anticipan, y ahí viene el impacto positivo, ¿no?, de este tipo de noticias, a tratar de moverse para ir anticipando lo que puede ser el regreso a una nueva normalidad. Así que, bueno, en este escenario los mercados, les decía, se han movido con una tendencia ligeramente positiva, aunque en un rango estrecho, que ya vamos a visualizar como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos como siempre por el índice Nasdaq 100, que agrupa las principales compañías tecnológicas en los Estados Unidos, que no han liderado en estos días el movimiento del mercado. Y un dato realmente interesante en estos días la bolsa americana, que enseguida vamos a compartir con el gráfico correspondiente, pero esta semana no se destacaron ni el Nasdaq 100, es decir, ni las grandes tecnológicas, ni tampoco las 500 compañías de mayor capitalización bursátil que están agrupadas en el Standard & Poor's 500. Aquí tenemos al Nasdaq, que termina, después de haber alternado días buenos y más débiles, con una baja semanal de 0,26%,
sobre el límite superior de este rango de precios en el que está operando el Nasdaq desde los primeros días del mes de septiembre. Varios idas y vueltas, pero siempre con tendencia que se mantiene positiva cuando pensamos en el mediano plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel del índice continúa muy por encima de esta media que corresponde a 40 semanas. Este es un gráfico en el que cada barra representa una semana, que es una proxy de lo que técnicamente se llama la media de 200 días, el principal indicador de tendencia de mediano y largo plazo en los mercados bursátiles para los analistas técnicos de todo el mundo. Después, si miramos el índice Standard & Poor's 500, también en un gráfico semanal, tenemos una baja, en este caso del 0,77%, pero el Standard & Poor's 500 por encima, por lo menos algo más avanzado que el Nasdaq en este tramo con respecto a este rango en el que está el mercado desde principios del mes de septiembre, también por encima de la media de mediano y largo plazo. Pero le decía, el dato más sorprendente de estos días en el mercado americano es que el sector que se ha destacado principalmente en esta semana ha sido el de las pequeñas empresas, las que se conocen como small caps, que ascendieron a un nuevo máximo histórico. El registro de este índice, que es el Russell 2000, que agrupa a las 2.000 compañías de menor capitalización bursátil de las que cotizan en el mercado americano, esta semana finalmente logró acceder bien por encima del máximo histórico previo que estaba en los últimos meses del año 2018, con lo cual, por un lado, se advierte una mayor disposición a asumir riesgo de los inversores en los Estados Unidos y básicamente con esto en los mercados internacionales, pero además, con este dato del Russell llegando a un nuevo máximo, se dispara una señal de confirmación de tendencia alcista que siguen los analistas técnicos del mundo. Este índice de confirmación tiene que ver con que todos los índices vayan accediendo progresivamente a nuevos máximos históricos, es decir, que la base alcista del mercado se vaya ampliando. Esto se ha conseguido en las últimas semanas, ya había liderado en su momento el Nasdaq, después siguió el Standard & Poor's 500, la semana pasada fue el Dow Jones Industrial y esta semana en particular el Russell 2000 asciende a un nuevo máximo histórico, le repito, más disposición a asumir riesgo en los mercados y con esto la señal de confirmación que corresponde a la teoría de Dow, una teoría que arrancó a principios del siglo XIX cuando comenzaba justamente el análisis técnico de gráficos para intentar analizar las tendencias de los mercados bursátiles. Y por último, la bolsa argentina, aquí tenemos al índice Merval, pero en este caso con un gráfico en compresión diaria, es decir, en este caso cada barra corresponde a un día porque nos es útil mostrarle en este gráfico qué está pasando con el Merval en dólares en relación a la media de 200 días, que es el indicador más relevante. Acá tenemos el pico de principio de 2018, desde ahí toda la caída hasta el piso de marzo de este año, que es cercana al 90% promedio en dólares para las acciones argentinas. A partir de ahí la recuperación, el dato positivo que ya hemos marcado en programas anteriores, tiene que ver con que el Merval en esta caída no ha, vulnerado el mínimo del mes de marzo, con lo cual hay alguna expectativa de que la bolsa argentina en dólares pueda extender la recuperación. Obviamente esto habrá que confirmarlo. Y para confirmarlo, un dato relevante, que esto es a lo que vamos, es que el Merval en dólares pueda finalmente recuperar el nivel por encima de esta media de 200 días que es tan relevante desde el punto de vista técnico. Acá en las últimas semanas lo que se observa es varios intentos, una consolidación en esa zona. Sería bueno para el futuro inmediato, para los próximos meses de la bolsa argentina, que el Merval en dólares logre superar esta media, se consolide encima de justamente este nivel de precios para estar en condiciones de mejorar la performance técnica del Merval en dólares y a partir de ahí poder plantear una recuperación más interesante que por lo menos hasta el momento aparece como una posibilidad, pero reitero, necesita señales de confirmación. Y de esta manera entonces planteamos el panorama de lo que ha sido esta semana en las principales bolsas de referencia para el mercado argentino. Ahora vamos a hacer la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida, como siempre, compartimos la charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava.
¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Y bueno, por supuesto en estos días los temas han sido la tendencia del dólar, el movimiento de bonos y acciones argentinas, pero domina, como ha ocurrido en las últimas semanas, el movimiento de los CDRs, esto de los certificados de depósito argentino de acciones extranjeras, que realmente han venido acaparando la atención de los inversores en los últimos meses. Bueno, se ve claramente, seguimos, las acciones siguen, las argentinas siguen lateralizando, no hay grandes tendencias de nada, realmente el Merval está clavado. Y lo que sí se ve, como siempre, bueno, es el gran volumen de CDR que se están operando. Por día podemos decir que hace 3 veces el volumen de CDR con lo que son las acciones. Así que eso te marca lo que siempre venimos diciendo, ¿no? Que es el interés de la gente hacia este nuevo producto, que por suerte a partir del año pasado BIMA se ocupó de que realmente tuviera una profundización en la operatoria gracias a que el banco Comafi salió a dar realmente volumen a todas las operaciones, hasta que se armó, y ahora realmente, yo miraba inclusive ya empiezan a cotizar bastantes acciones, bastantes CDR, perdón, en dólares, o sea que es interesante, porque el que no quiere pasar por un mercado cambiario, o sea, puede entrar en pesos y salir en dólares cuando decide salir del papel, así que realmente la gente en general está muy conforme con el producto ese. Y bueno, después también hubo bastante movimiento con el tema siempre el dólar, ¿viste? Igualmente cuando está tranquilo, es como que la gente se relaja y no sale tanto a comprar. O sea, fue una semana tranquila, con operaciones buenas, pero el dólar arrancamos prácticamente en 141, 142, y hoy estábamos terminando la semana en alrededor de 146, 7, según el momento del día, porque realmente como es un mercado que lo están interviniendo constantemente, realmente tenés que estar muy atento a cuándo vas a hacer la operación, de hacer la calzada y rápido, porque a veces hay bastante diferencia entre la apertura, tirando a mitad de rueda, a veces después, una vez que cierra el contado, que ahora es hasta las 4 de la tarde, refuerzan la operatoria con menos volumen, porque con menos marcan precio también en el plazo de 48 horas. Así que bueno, por lo pronto se ve que es eso, que es un mercado que está muy manejado. Mientras tanto, la cotización es como que todos nos acostumbramos a pensar que el dólar está a 140, así que realmente es, la verdad que es un mercado que el que se quiere dolarizar está bueno. Y bueno, después ya te digo, en general la gente busca eso. Vos le podés ofrecer, mientras la gente no piensa que se tiene que quedar en pesos hasta que esto, no sé, vamos a decir, se acomode o se organiza. Hoy estábamos leyendo una nota que decía que justamente que los bonos, mira, no sé qué país, si era Zimbabue, están lo mismo que un bono argentino que está por caer en default. O sea, ya me parece que el castigo de los bonos está por demás. Pero no, te digo, si buscamos una operación, no hay una persona de los que haya comprado bonos que se los quede. O sea, en realidad, la gente compra el bono para alargarlo contra dólar, pero en realidad a nadie le interesa decir, a pesar de que vos digas, bueno, mira, si los comprás ahora,
te va a dar una TIR del 18% en dólares anual. Nada, ni con eso, ni con esos valores, realmente, bueno, no sé, pienso que la única opción va a ser si sale el acuerdo con el fondo, de que los bonos ahí empiecen a tomar un valor, pero en el mientras tanto seguimos en categoría default o peor. Seguro. Ahora, Diana, vos sabés que en estos días me han preguntado en un par de oportunidades cómo quedó el tema del parking, porque hubo cambios. Esto que decías vos de la gente que compra bonos para transformarlos en dólares y viceversa. ¿Cómo está la regulación esa? ¿Cómo quedó después de los últimos cambios? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué nos podés contar? Mira, ahora quedó bastante estable, ¿no? O sea, el que va a comprar, el que quiere comprar dólares, es que compra el bono en pesos y después lo vende contra dólares, sigue vigente el parking de 3 días hábiles de las operaciones. Bien. Así que bueno, ahí podemos decir que está estabilizado. Y siempre tienen que tomar en cuenta que no hayan comprado en el mercado oficial los famosos $200. Claro. Es decir, que ya muchos, desde que está esta resolución, hay mucha gente que ya se le venció el plazo de los 90 días. Así que ya pueden volver a comprar dentro de este plazo. Y después, en cuanto a lo que sí se había mejorado en su momento, era en cuanto a la venta. O sea, si vos querés vender dólares, que eso es importante porque realmente hay muchísimas empresas que reciben. Nosotros siempre los mejores clientes que estamos teniendo en venta son las constructoras, porque realmente reciben dólares por operaciones y después lo trasladan a pesos a través de este mercado que es totalmente formal. Entonces, bueno, eso gente, por ejemplo, lo que les sirve es que no haya parking, porque Claro. realmente cuando te pone los dólares a disposición para la venta, nosotros en el día le transferimos los fondos. Entonces, eso es lo bueno, que ese sí que tiene un precio cuando empieza la mañana, te dice cuánto está dando y ahí sí podés hacérselo en el día. Claro. Así que lo que vemos nosotros principalmente es como que por ahora como está tranquilo, no lo siguieron metiendo más normas todavía. O sea, por ahora está igual, ¿viste? Bien. Nosotros ya te digo, en general son esos 3 días famosos, que es bastante menos, porque el otro se te iba, muchas veces te hacían, con el fin de semana, se te hacían, ¿viste? Casi 10 días, ¿viste? Claro, Así que claro. bueno, realmente quedó bien, ¿viste? Y yo lo que noto es que no hay tantos cambios, porque la paridad del bono realmente ya está estabilizada. Mira, menos del 38% no está dando, ¿no? Así que pensá que cuando el cliente va a comprar, lo que más te varía es la cotización en pesos. Así que ahí podés más o menos saber a cuánto vas a comprar. Así que bueno, por lo menos todos los clientes, la verdad que lo que están conformes, ¿viste? De poder hacer esa operatoria y sentirse que pueden hacer lo que quieren. Esa es la base. Y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo queda el dólar y cómo queda el stock de reservas internacionales del Banco Central en este cierre de semana. El dólar oficial sube 0,75%, termina en 85,91. Uno de los datos más importantes en el mercado cambiario de estos días es la caída del blue, 6,40%, termina en 161, y de esta manera se comprime mucho en estos días la brecha con el dólar bursátil. En la bolsa el dólar MEP termina en 147,17 con una suba del 4%, y el contado con liquidación termina este viernes en 149,86 con una suba semanal de 2,30%. De cualquier manera, estas subas del dólar MEP y del contado con liquidación seguramente habría sido mayor de no existir de manera sistemática la intervención de ventas de organismos oficiales que venden bonos en pesos, bonos en dólares, con cotización en pesos para reducir, bueno, justamente el nivel de ingreso al dólar en estas dos variantes en el mercado bursátil. De cualquier manera, repetimos, se reduce sensiblemente la brecha en estos días entre el dólar bursátil y el dólar blue. Por último, nos queda ver cómo quedan las reservas internacionales del Banco Central, que como siempre hemos venido diciendo en las últimas semanas, es el dato a seguir de cerca, porque a pesar de todas las restricciones que hay para el acceso al tipo de cambio oficial, bueno, las reservas lamentablemente siguen cayendo, lo que refleja claramente la desconfianza que todavía persiste en el público inversor. Tenemos esta semana en particular una caída de 155 millones de dólares a 38.946 millones, así cierra la semana, es decir que vuelve a quebrarse ahora el nivel de 39.000 millones de dólares para el stock de reservas, un nivel que no se veía desde el cierre del año 2016. Y así quedan entonces en este cierre de semana las principales variables que tienen que ver con la situación cambiaria en la Argentina. El dólar entonces en los mercados libres controlados a partir de la venta de bonos de organismos oficiales.
Y por supuesto el dato que siempre decimos el más preocupante, las dificultades que tiene el Banco Central para recuperar su stock de reservas internacionales. Claramente no hay confianza, esto es lo que hay que recuperar en un contexto donde está excesivamente restringido incluso el acceso a dólares a tipo de cambio oficial para atesoramiento, donde hay superávit comercial, donde no se pagan bonos con dólares hacia el exterior o hacia inversores locales, es decir, básicamente está todo dado para que las reservas se recuperen y esto no se está produciendo, con lo cual está claro que el problema es de confianza y a eso tiene que apuntar centralmente sus objetivos el equipo económico. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.